Estoy grabando. Bueno, entonces básicamente el proyecto es hacer un programa que haga modificaciones con imágenes. ¿Ya? Las imágenes se entienden como una matriz de filas y columnas y haciendo transformaciones de matrices uno puede hacer modificaciones en la imagen. Cambiar filas por columna, rotar, ¿ya? Ese tipo de cosas. Espejo, ¿ya? Es un poco el proyecto, la parte técnica, ¿ya? Son distintas rutinas de cambios de colores, lo que sea, ¿ya? Leanse el documento, pero en el fondo ya tenemos que enfrentar la primera entrega, entiendo que es para el 15, ¿ya? 15 de mayo. Entonces lean el documento y nada, pues hay que empezar a trabajar en esto, ¿ya? El documento está en la carpeta del curso, para que lo puedan bajar. ¿Alguien no tiene acceso todavía a la carpeta o no? ¿Ya? Obviamente las partes más complicadas de la imagen, que es el abrir el archivo, se hace con una librería. Lo único que uno hace al final es esta parte de acá al medio, ¿ya? Tomar la matriz, uno solo. El proyecto mismo tiene que ver con esta área. Este es el 99% del proyecto, ¿ya? Tomar la matriz, hacer una copia y transformarla. Ponerse a leer el archivo, esta parte viene de una librería externa, ¿ya? Guardar es una librería. Esto no lo tienen que programar, ¿ya? Entonces, la preocupación de ustedes tiene que estar solamente respecto al cómo hacer transformaciones de matrices, ¿ya? En esto pregunta por eFinis, si el informe se van subiendo a buzones de eFinis, ¿ya? El proyecto es grupal, ¿ya? Maximiliano pregunta si es individual, es grupal, y yo tengo que armar los grupos, ¿ya? Enunciado y respecto para allá. Grupo. ¿Ya? No dice grupos de cuánto, ¿no? ¿Ven si aparece grupos de cuánto? No lo veo. Aspectos académicos. Ya, hacemos los grupos entonces, ¿no? Veamos acá. Esto vamos a respuestas acá. Armemos los grupos ahora, ¿ya? Esta es la planilla del curso. Base. Voy a copiar esta. ¿Alguien que no esté en esta lista? ¿Alguien que falte en esta lista? Maximiliano pregunta, ¿un grupo por curso? No, yo creo que es poco. ¿Quieren el link de asistencia, no?
estaba acá. Ese es el link. Vamos para acá. Ya, ahí está la asistencia. De nuevo, ¿alguien que falte en esta lista? ¿Alguien que no se vea? Ya, lo hacemos al azar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a... Son 31. Hagamos 6 grupos. ¿Ya? Voy a hacer 6 grupos, o sea, son grupos de 5. ¿No es cierto? Y aquí, ese más 1. ¿Ya? Estos no son los grupos, pero al menos hay 5 integrantes de cada grupo. ¿Ya? Estos son los integrantes. Si hay un grupo que quedaría con 6, 31... No, en realidad son 30 alumnos. ¿Ya? Yo veo 30 alumnos porque la primera fila es el encabezado. Entonces tengo aquí 30 números para asignar. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es generar números al azar. ¿Ya? Yo voy a decir acá igual aleatorio entre 1000 y 2000. ¿Ya? Y tengo números al azar, ¿no es cierto? Y yo cada vez que escribo algo, se me hacen distintos números al azar, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo? Ya. Tengo todos estos números al azar. Entonces lo que yo voy a hacer, como esto es una función, voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero ya como valores. ¿Ya? Fíjese el número que tenía cada uno. ¿Ya? Voy a pegar esos valores para que quede sin alterarse. Ahí rompí la función, ahora son números únicos. Esto se generó al azar, ahora quedaron estáticos. Entonces lo único que yo voy a hacer ahora es tomar esto. Sí, fue un random. Tomé estos números que ahora los dejé fijos. Voy a tomar eso, le voy a decir ordenar, columna L, veamos si no me queda la escoba. Si me quedó la escoba, me desordenó acá. Entonces lo voy a mover por otro lado. Tengo esta lista acá, ordenar, y no sé dónde quedaron. Ah, perdón. Tuve un problema. Esta fórmula de acá, como quiero ordenar esto, esta fórmula de acá, también tengo que romperla y dejar que esto, como decía más 1, sea estático. Entonces voy a copiar y pego los valores. Con eso ya no tiene fórmula. Y estos números de acá los voy a ordenar. Ahí. Estos son los números eh, ordenados alfabéticamente y se arrastró su número de al lado. ¿Ya? Los números estaban al lote, esto estaba al azar y tenía un número al lado. Siguiente paso fue ordenarlos alfabéticamente. Datos, intervalo, ordenar. Ahora están ordenados alfabéticos de menor a mayor acá y se arrastró con el número que está acá al lado. Entonces tengo ahora el número que corresponde al lado. Quizás partieron varios 1, pero 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasó acá?
¿Ya? Tengo muchos unos, perdón. Tengo acá 5 unos. No, todavía son fórmula. Pegado especial. Valores. Ahí son números. Ordenar. Perdón que me está fallando esto. Ya. 1, 1. Y estos son los números finales. Ya no hay celdas ni nada, estos son los números ordenados. Y esta columna que ahora está desordenada van a ser los grupos de cada uno. Grupo asignado. ¿Ya? ¿Fue suficientemente al azar o no? ¿Quedaron pillos del proceso? Eh, yo sé que no se conocen presencialmente, no sé si han tenido chat grupales o otros grupos, pero en el fondo vean en qué fila están. Por ejemplo, Esteban, que está en el grupo 1, tiene que contactar a Javiera, tiene que contactar a Krishna, tiene que contactar a Dariela, tiene que contactar a Josefa, tiene que contactar a todos esos. Es el grupo 1. ¿Ya? Ahí están los mails y todo. ¿Ya? ¿Les parece, no? A ver, la... Esto no brota acá. Ya. La gracia de los grupos eh, es que sean al azar, en el fondo. ¿Y qué significa eso? Que van a tener problemas. Van a tener problemas de que no se entiendan, que no se pueden juntar. O sea, van a haber grupos donde algunos no trabajan. Pero eso al final es parte del desafío. Eso es parte como llegar a la pega y hoy te asignan un equipo de trabajo y te das cuenta que el resto no hace nada. ¿Ya? Y uno va a alegarle al jefe y el jefe te va a decir, eh, puta, lo siento, es tu equipo de trabajo, estas son tus metas, estos son tus plazos, así que dale. Eso es lo que se enfrenta uno en el día a día. ¿Ya? Entonces, tienen que además, además del desafío informático, tienen que aprender a conocer al otro, a respetarlo, a cumplirle al grupo y todo eso. ¿Ya? Eh, esta planilla, bueno, es la planilla del curso con la cual todos deberán poder ver la asignación del grupo, ¿ya? Para que vean los correos y para que ya se puedan comunicar y todo eso, ¿ya? El documento mismo está en la carpeta, ¿ya? Este documento ya pueden leerlo también en el Drive, ¿ya? Alguien que no tenga acceso a esto, yo mando un mail donde están estos vínculos y todo, ¿ya? Alguien no tiene acceso, ¿ya? También con eso entonces. Javier pide el link. Ese link, esto es acá. A ver, compartir. Cualquier persona que tenga el vínculo. Copiar vínculo. Y nos vamos para acá. Acá. Ese es el vínculo a los documentos del curso. Por eso los documentos están las clases, el código, ¿no es cierto? Están los controles que se han ido subiendo, están los laboratorios y está el documento del proyecto. ¿Ya? ¿Estamos? Ya.
Entonces, ¿preguntas que tengan de materia antes de seguir? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan bien o no? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿No? ¿Las listas? Sí, efectivamente, estuvimos viendo listas con un montón de operaciones. Como uno une listas, esto es pegar, ¿no es cierto? Como uno busca, como uno recorre, esto es recorrer, ¿ya? El invertir, qué sé yo, vimos varias, de hecho había más acá arriba. El, el append, el insert, el eliminar, todo eso lo estuvimos viendo, ¿ya? Y acá, ya, vimos listas y toda la historia. Vimos listas anidadas, que es como yo coloco listas dentro de listas. Y lo último que nos faltaba es ordenar, ¿ya? Hay una rutina de cómo uno puede ordenar los elementos de la lista, ¿ya? Supongamos que uno tiene una lista cualquiera. Voy a guardar acá. Esto es PT. Llevamos en clase 11, ordenar. ¿Ya? Si yo tengo una lista, igual menos 2 y 8, es bastante típico informáticamente que uno necesite ordenar esa lista, ¿ya? Y aunque efectivamente está el, el punto sort, print, ese es el L original, y aquí yo puedo decir L igual L punto sort, print L. Si yo ejecuto, L sort, tengo mi lista original y después tengo mi lista ordenada, ¿ya? Simplemente no le pone punto sort. Pero convengamos que ese es el proceso fácil, ¿ya? Y siempre uno trata de ver el cómo se hace a mano, ¿ya? ¿Alguna idea de cómo se hace a mano el orden? ¿Cuántas maneras hay de ordenar y qué sé yo? Antes de acordarnos que solamente uno pone sort y estamos listos, ¿cómo uno podría ordenar a mano una lista? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo puedo ordenar a mano esto? Si yo tengo, ya como dice, no sabe, nunca han ordenado nada. Si yo tengo, ¿sí? La pieza a veces, sí. Ya a mí me pasa lo mismo. Si uno tiene, no sé, un
cajón con piedras. Tengo piedras grandes, piedras chicas, piedras medianas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo pasar eso a algo que sea piedra chica, piedra chica, piedra chica, piedra mediana, piedra así, la roca y la roca? ¿Cómo puedo pasar de una cosa a otra? ¿Ya? Ya como dice, comparando. Sí, efectivamente, puedo ir comparando. Pero hay maneras súper eficientes de comparar y maneras no tan eficientes de comparar. Maneras que son fáciles de entender y otras son difíciles de entender, otras son rápidas de programar, otras difíciles de programar, en distintas variantes. ¿Ya? Y ahora, ordenar es algo que se hace tanto que se han hecho muchos esfuerzos para tener formas más eficientes. Entonces, las típicas que uno ve, es lo mismo que acabamos de hacer con el sort, en el Excel en el fondo, eso obliga a ser bastante eficiente, porque uno quiere ordenar muchas veces listas muy grandes y tiene que tener el código lo más eficiente posible. Pero para nuestros estándares ahora, lo que se necesita es simplemente poder ordenar de alguna manera entendible. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, la manera de ordenar, es un algoritmo que es bastante simple, ¿ya? Que hace lo siguiente. Partimos de una lista, ¿no es cierto? Que va a tener varios elementos. 4, 7, 2 y 5, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo mi lista desordenada y voy a tener mi lista ordenada. ¿Qué hace este algoritmo? Mi lista ordenada va a partir tomando el menor valor. Yo le voy a aplicar un min a la lista doble, la lista desordenada, y eso en este caso me tira un 2. Y ese 2 lo voy a guardar acá en esta lista. Ahora lo que tengo que hacer después es saber en qué posición estaba este 2. Lo busco, y en este caso está en el lugar 2, y acto seguido de después escribirlo, tengo que borrar ese 2. ¿Ya? Con lo cual, vamos a ver si me resulta. Este 5 se desplaza a la posición 2. ¿Ya? Cuando yo borré una posición, ese número se desplaza. Después busco el nuevo mínimo, y el nuevo mínimo ya no es 2. ¿Ya? Ese nuevo mínimo ahora es 4. ¿Ya? Agrego el 4 a esta lista desordenada, a la lista ordenada, y después yo puedo tomar este 4 que tengo que borrar, ¿no es cierto? Borro ese 4 y ándale. Y desplazo, está fallando acá, lazo. Estos números a la posición de arriba. Al aplicar delete. ¿Ya? Vuelvo a hacer un mínimo, que ya el mínimo de ahora es 5. Agrego ese 5 acá y lo borro de la lista. ¿Ya? Aplico un nuevo mínimo y ahora me da 7. Y ese 7 es el que guardo acá. ¿Ya? Esa es la manera probablemente más simple de programar esto. ¿Ya? Recorro la lista mientras existan números, busco el mínimo, lo guardo acá y almaceno en qué posición está ese mínimo para después borrarlo. ¿Ya? ¿Se entendió el algoritmo para programarlo ahora?
Profesor, una consulta. Dime. Que, bueno, en este caso la lista tenía 4 valores. Valor. Sí. En caso de que yo no sepa cuántos son, eh, si yo aplico un for, perdón, primero un length y después un for para hacer todo eso, cada vez que vaya haciendo el for, ¿se van a ir sacando los valores de la lista primera? Sí, pues se ¿O va no? recortando. Por eso que en este caso conviene más. Es una súper buena pregunta. Y de hecho, si lo hago con for, probablemente va a fallar. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Tu nombre, perdón, que es súper buena. Maximiliano. Es súper buena acotación la de Maximiliano. En este algoritmo no lo expliqué, pero yo voy a ejecutar esto mientras este len sea mayor que 0. Esa es mi lógica. Por lo cual yo lo voy a aplicar con un while. Y voy a decir while len de lista desordenada sea mayor a 0. Ese va a ser mi while para hacer todo el proceso acá de búsqueda y toda la historia. Si uno lo hace con un for, también lo puede hacer. For posición in range del len de lista desordenada. Uno también puede hacer eso. Pero a medida que yo voy colocando del acá adentro y voy borrando elementos, este len no se recalcula. Y eventualmente el for va a ir avanzando al largo original y va a tratar de trabajar en posiciones que ya no existen. ¿Ya? Entonces, uno igual puede hacerlo con el for, pero cambiando un poco la lógica. ¿Ya? Lo interesante, creo yo, que es más fácil de entender es recorro la lista desordenada mientras tenga elementos desordenados. Eso es lo que yo creo que es un poquito más fácil de entender ahora. ¿Ya? Y esta lista que partió con X cantidad de elementos se va reduciendo hasta que no queda ni uno. ¿Ya? Programémoslo. Entonces tengo mi lista y voy a decir while len de mi lista sea mayor a 0. Mientras eso sea cierto, haga cosas acá. Y voy a también mi lista ordenada. Estoy creando mi lista ordenada vacía. ¿Ya? Y voy a recorrer, voy a hacer este ciclo mientras tenga elementos todavía en esta lista. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer yo ahora es saber mi mínimo. Mi mínimo es igual al mínimo de esta lista. ¿Ya? Pero también me interesa saber en qué posición está este mínimo. Entonces le voy a decir p igual lista.find, lo que estoy buscando, que en este caso es el mínimo. Yo sé que ese es el valor, m almacenó el valor mínimo de esa lista. Y después yo quiero que encuentre en qué posición está este mínimo para guardar esa posición. ¿Para qué me interesa la posición? La voy a ver al tiro. Es para borrarla. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, mi lista ordenada punto append este mínimo. Y después quiero borrar de mi lista la posición, perdón, esto es del, con paréntesis, en la posición P. ¿Ya? Y ahí termina esta lista. Este ciclo quedó así nomás. Busqué el mínimo, veo en qué posición, agrego este mínimo a la lista y lo borro de la lista original. ¿Ya? Entonces aquí simplemente ya le puedo decir print lista ordenada. Veamos cómo nos va. Syntax invalid, find. ¿Era find o no? A ver. Lista, append, find, reverse, sort. Ahí dudé, perdón. Le pregunto
Perdón, es index. ¿Ya? ¿En qué posición está este M? Y aquí ejecuto, y si todo funciona, tengo mi lista ordenada abajo. ¿Ya? Da lo mismo si se repetían los números. Aquí uno dice, yo ejecuto, y tengo todos los elementos ordenados en esa lista. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas de esto? Nicolás, dime. Ojalá de un lado más fácil. Nicolás dice, ¿por qué el paréntesis M? ¿Dónde es eso, perdón? Después del index y el append. Este index devuelve en qué posición está un valor de la lista. ¿De cuál lista? De L. ¿Qué valor estoy buscando? M. Y M era el mínimo. ¿Ya? A mi lista ordenada, dado que ya encontré el mínimo, voy a agregar este M, que lo había buscado. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Yo encontré este mínimo, busco en qué posición de la lista está, y después simplemente lo elimino. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Y este es uno de muchos algoritmos de búsqueda, de ordenamiento. ¿Ya? Ya. Veamos un poquito más del sort. ¿Ya? Voy a tener mi lista 2 igual lista. Ahí saqué una copia, ¿no es cierto? En lista 2. Ya. Print lista 2. Esa es nuestra lista ordenada de antes. ¿Ya? Si yo digo lista 2.sort, se toma esta lista 2 y se ordena en sí mismo. Y después, print lista 2, y esta lista 2 ahora está ordenada. ¿Ya? Ahora, sort tiene otras formas de funcionar. ¿Ya? Aquí uno le puede colocar en el paréntesis la variable reverse igual true. ¿Ya? Con eso, perdón.
Con eso me entrega de mayor a menor. Simplemente agregando o quitándole el al revés o no. ¿Ya? ¿Estamos? Tengo esa flexibilidad. Ahora, yo podría también tener una lista con nombres o textos. Yo también puedo ordenar textos. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo mi lista de textos y uno dice, qué sé yo, Carlos, Ángela, y tenemos también a Tania, ¿ya? Print T, esa es mi lista original, ¿no es cierto? Y además puedo decir t.sort, print el nuevo T, ¿ya? Tengo ordenado Ángela, Carlos, Tania, ¿ya? O sea, súper fácil, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo, alguien escribió mal, qué sé yo, y tengo textos en minúscula? Bernardo. ¿Qué pasa si tengo algo así? ¿Qué debiera ocurrir al ordenar esto? Lo que pregunta Javiera, sort es para ordenar en la lista. Sort es ordenar en inglés, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Tengo Carlos, Ángela, Tania, Bernardo, y tengo ahora Ángela, Carlos, Tania, Bernardo. ¿Por qué Bernardo no lo ordena? Porque está con minúscula la primera letra. Sí, tiene que ver el tema de las minúsculas. Y más que la primera letra es en general, ¿ya? Comparó las primeras y según eso fue haciendo. Y lo que pasa, no sé si se acuerdan, o no sé si lo he visto con ustedes o no, pero hay una cosa que se llama la tabla ASCII, ¿ya? Y la tabla ASCII es una montonera, a ver si se ve, no sé si se ve bien, pero es la manera como el computador guarda los textos, ¿ya? Y aquí aparece el número que corresponde a cada letra. Cuando uno dice hoy, si todo unos y ceros en los computadores, viene de acá, porque los números también son unos y ceros y qué sé yo, y las letras se representan con, eh, con esos elementos. En el fondo, a ver, voy a copiar acá, para poder dibujar. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la letra M corresponde a la letra 77, mayúscula, y la M minúscula corresponde a la letra, al número 109, ¿ya? El sort trabaja con eso, para decir M mayúscula es menor que M mayúscula, por lo tanto va antes, ¿ya? De la misma manera que la A va antes que la B y antes que la C y todo eso, se basa en los números, y compara los números para saber qué va antes, qué va después, ¿ya? Eso es lo que ocurre de por qué aparentemente Bernardo quedó después, ¿ya? Porque las letras son menores a... las mayúsculas son menores que las minúsculas,
Aunque suene al revés, pero sí. Yo puedo tener acá escrito un Angelita, y también va a quedar en su sitio, ¿ya? No porque sean minúsculas que después, sino que fue comparando todas con todas, ¿ya? Ahora, Python nos ofrece una variante para el sort específica para este problema, porque uno dice humanamente el Bernardo debiera ser eh, eh, anterior a Carlos, ¿ya? ¿Qué pasa si le ponemos acento a todo esto? ¿Cómo debiera quedar? ¿Ya? ¿Qué pasó acá? La A mayúscula con acento como símbolo está mucho más allá que las minúsculas. Por eso queda al final. ¿Ya? Ahora acá está la variante que uno dice aquí, esto era aquí igual, punto lower. ¿Ya? Con ese comando, las mayúsculas y minúsculas se comportan como son, digamos. Quedando Bernardo en segundo lugar, aunque hubiera sido minúscula. ¿Ya? Ese se basa en tomar todo minúsculas y estando en minúsculas recién ahí compararlo. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? No sé si se entiende. ¿Se anotaron en la lista todos o no? ¿Ya? ¿Estamos con eso? Profe, ¿para qué servía el key e igual string.lower? Por favor. Sí. Lo que hace el lower es decirle al sort, oiga, ordéneme esto, pero antes de eso, páselo todo a minúsculas, para que ordene minúsculas con minúsculas y se vea humanamente mejor. Que Bernardo quedó después que Carlos. ¿Ya? Miren esto, si tengo Carlos 1 y tengo acá Carlos 2, perdón, Carlos 2, técnicamente debiera ir antes Carlos 1, pero si le saco el lower, quedó Angelita, Carlos 2 y Carlos 1. ¿Ya? Carlos 2, ¿por qué va antes que Carlos 1? Porque las mayúsculas son más importantes que las minúsculas. Ahora, si le digo que pase toda minúscula antes, queda Carlos 1 antes de Carlos 2. Para basarnos en las letras, ¿ya? En la importancia de las letras con un criterio más humano que más allá de un criterio informático. ¿Ya? Profe, Dime. ¿y en la anterior por qué Carlos 1 va primero que Carlos 2? Si son más importantes las mayúsculas. ¿Cuál es la primera? No, la anterior, la que está No, pero arriba. aquí, no se equivoquen, acá esta es la original, y después la lista, y después viene ordenada. ¿Ya? Esta es la original, así la escribí, y así quedó ordenada.
¿ya? No es la anterior. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Bueno, esa es la materia de listas, entre comillas. Obviamente las listas las vamos a usar igual todo el semestre, ¿ya? Bueno, lo siguiente que viene es la materia de textos, strings, ¿ya? ¿Qué son los textos? ¿Se acuerdan lo que son los textos o no? ¿Qué son los textos? Javiera, ¿algo va a hablar o está el micrófono abierto? Bueno, los textos los definimos originalmente. Los textos los definimos al principio del curso como variables. Ándale. Como variables que almacenan un texto, ¿ya? Y uno podía guardar esto, leerlo, hemos usado el print, hemos usado el input, qué sé yo. Pero ya que sabemos que, que existen las listas, nosotros podemos tratar a los textos como si fueran listas, ¿ya? Si este es mi texto 1, yo perfectamente puedo decir T1 corchete 0 en un print y se va a devolver una H, ¿ya? Yo puedo tratar como listas a los textos. Y además, los textos me ofrecen también una montonera de funciones que hacen cosas con los textos. Y ahí es un poco la materia de hoy día. Vimos antes que uno puede sumar textos y qué sé yo, multiplicarlos, ¿ya? Pero Python me ofrece un montón de recursos con estos textos, ¿ya? Entonces, si le digo a Python acá, tengo un texto, esta es mi variable. Y si digo variable.lower, tiro todo minúscula. .upper, tiro todo mayúscula. .title, dejo en mayúscula la primera letra de cada palabra, ¿ya? Y capitalize, dejo la primera letra de todo el string, ¿ya? Tengo todas las combinaciones de subir y bajar letras, ¿ya? Tengo replace. Esta sigue siendo mi variable. Replace toma un cierto texto y lo cambia por algo. O sea, busca, este es el qué se está buscando y cuál va a ser su reemplazo, ¿ya? Si quiero cambiar letras por otras, lo puedo hacer con replace, ¿ya? Y split también es muy útil, lo vamos a usar en archivo. Puedo crear una lista a partir de un texto fragmentado en un cierto carácter, ¿ya? En el fondo, tengo una cierta frase, por ejemplo, que hay espacios, y yo le puedo decir, hagamos un split basado en espacio, y se me va a transformar esto en una lista que tiene las palabras individuales,
Con eso uno puede contar palabras, uno puede, qué sé yo, ver si aparece un texto en la frase, qué sé yo. ¿Ya? Eso es split. Probémoslo hasta acá. Esto es... ¿Ya? Probémoslo acá. Nueva hoja. Guardar. Sí. 11. Esto es... strings. ¿Ya? Entonces, si tengo un texto que diga... tengo un texto de prueba. Python me... con él. ¿Ya? Tengo ese texto. Y aquí yo puedo hacer las distintas variaciones, no sé, print T1, print T1.uppercase, ¿ya? Eso me aparece acá, este es un texto de prueba, qué sé yo, ¿ya? Yo puedo cambiarlo. Ahora, ¿es un cambio permanente o es solamente para efectos de visualización? Sort era permanente, pero en este caso el print, si voy al T1 nuevo, sigue estando original, ¿ya? T1 era en minúscula, y aquí lo que yo hice fue mostrar en pantalla el T1 viéndolo en mayúscula, pero no lo alteró, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer para que se altere definitivamente el T1? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer que se ordene eso? Que se guarde en mayúscula. ¿Ya? Si yo quiero guardar esto, tengo que decir T1 es igual a la transformación a mayúscula de eso. Con lo cual ahí T1 queda alterado para siempre. ¿Ya? Upper pasó a mayúscula, pero no lo guarda donde sí mismo. Por eso aquí yo estoy forzosamente guardando ese texto una vez hecho. ¿Ya? Voy a dejarlo como está. Sí. Entonces, print. ¿Qué más podemos hacer? Veamos el tema de usarlo como lista. ¿Ya? Yo perfectamente puedo decirle print T1 la letra 10. ¿Ya? Cuando ejecuto, no muestra nada porque es obvio que le he hecho un espacio. Veamos la 11. T. ¿Ya? ¿Se entiende? Pude sacar una extracción. Yo le puedo decir
del 11 al 18. Entonces hago una extracción de eso. ¿Ya? Como son listas, yo perfectamente le puedo decir print el largo de T1. ¿Ya? Tiene 71 caracteres. Azul. No lo voy a cambiar. ¿Ya? Yo puedo recorrer for letra in T1, print esa letra. Y aquí me muestra, para cada ciclo, me mostró una letra. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? ¿O están, ya se quedaron dormidos? O sea, yo puedo recorrer el texto como una lista. ¿Ya? Veamos el replace. ¿Ya? T1 punto, reempláceme el texto a sur con el texto hacer. Print T1. ¿Ya? ¿Lo cambió o no? Y le dije, reempláceme el hacer por hacer. ¿Lo cambió o no? No. ¿Por qué no lo cambió, Catalina? ¿Por qué no lo cambió? ¿En qué fallamos? ¿Ya? Dijimos que las rutinas de textos en general no alteran el origen. Para que se guarde, realmente tengo que decirle T1 es igual a T1, el nuevo texto 1 es el reemplazo del texto 1 anterior. Si ejecuto ahora veo el hacer. ¿Ya? Y antes seguía malo. Hacer, incluso acá permite hacer. ¿Ya? Aquí ya se reemplazó para siempre. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero borrar cosas de ese texto usando reemplazar? ¿Cómo lo hago? Si quiero borrar el punto. ¿Ya? Yo perfectamente le puedo decir T1 es igual a T1.replace, busque el punto y transfórmelo a nada. Entonces, yo ejecuto y ahora ya no está el punto, no existe. Buscó todos los puntos y los pasó a nada. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si quisiera y tengo comas, ¿no es cierto? Tengo exclamaciones, ¿ya? Si yo quisiera borrar más elementos, yo puedo acá colocar ahora coma, puedo colocar acá exclamación. Cuando esto se ejecuta, me va borrando todos los elementos. ¿Ya? Ahora, esto no es tan buena idea cuando ya hay que hacer muchos reemplazos. ¿Ya?
¿Alguien me estaba hablando o...? Una consulta en verdad rápida, es que si tengo más de una coma, ¿cómo puedo borrar una coma en ¿Cómo si específico? tengo más de una coma? En un texto. Sí. Quiero borrar solo una coma, no todas las comas. ¿Cómo las podría ¿Y borrar, sabes cuál reemplazar? coma es? Eh, no. Ah, sí, 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 sí. Sé cuál es. No es que si sé cuál es, veo la posición, ¿no? Sí, po. Y con la posición puedes borrar el resto, digamos. Esto no lo he probado, pero a ver si digo del T1 corchete 3. Ahora, esto debiera funcionar, pero no lo he probado. No, no lo puedo borrar con eso. ¿No sabes? Hay que hacer una copia hasta cierto punto para después copiar el resto. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir T1 es igual a T1 corchete 4 más T1 del 5 en adelante. Eso sí lo debiera poder hacer. Y ejecuto, y aquí ya comí un espacio, que era justo el que estaba en la posición 4. Si tú sabes dónde está esa primera coma, deberás poder borrar el resto. ¿Ya? Usando el operador cópieme hasta sumado al operador cópieme desde. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, lo que yo quería cambiar es esto. Si tengo muchos caracteres que quiero borrar, esto es bastante típico cuando uno trabaja con páginas web o con, qué sé yo, con input de usuario, que el usuario escribió cosas que después quiero borrar, ¿ya? Entonces, lo que uno puede hacer con esto es, en el fondo, hacer una cadena, un string de elementos que uno quiere borrar, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir basura es igual a puntos, coma, exclamación, porcentaje de, qué sé yo, divisiones, eh, incluyendo el backslash comilla para que la comilla también la borre. Si tengo una comilla acá, por ejemplo, lo tengo que escribir así. ¿Ya? Esto es con una. Ahí. Está maldito. Ahí. Ya. Si quiero borrar esos elementos, los tengo en una lista de cosas que quiero borrar. Entonces después simplemente for b in basura, para cada elemento de basura, T1 es igual a T1 punto, reempláceme esa letra en nada. Entonces, defino todos los caracteres que quiero borrar y para cada carácter que quiero borrar los busco y los reemplazo. Y ejecuto acá y ya no tiene comas, no tiene puntos, no tiene exclamaciones, no tiene la otra comilla, qué sé yo. La otra comilla aparecía, esta, ¿ya? Este es un texto de prueba, qué sé yo, toda la historia. ¿Ya? Con eso puedo tomar una montonera de caracteres que yo quiera borrar y los voy buscando y voy sacando. ¿Ya? Tengo otra versión más, que es la búsqueda. ¿Ya? If, no sé, a in T1. Si eso es cierto, print existe, else print no existe. ¿Ya? La A existe, pero existe la AR, no existe. ¿Ya? Aquí yo puedo buscar palabras completas. Existe, o sea, permite.
Sí, no existe. ¿Ya? Yo puedo buscar palabras clave dentro del texto. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Cómo estamos con la hora? Ya se va a acabar la clase. ¿Sí? Ya. ¿Qué más nos puede quedar? Dejemos el split para la próxima clase, ¿ya? Porque es bien importante. Así que eso, para los que llegaron después, ya está publicado el proyecto del curso, ¿ya? Ya están publicados los integrantes del curso, para que lo empiecen a ver, ¿ya? Y la próxima entrega es el 15, ¿ya? Y preguntas, Profe, dime. ¿por qué es tan pronto la entrega? Porque básicamente es una entrega que es simple, ¿ya? Ya. Es una parte documental, explicar de qué se trata el problema, eh, cuáles van a ser la carta CAN de trabajo, cosas de ese tipo. Ya no hay que entregar nada de Python todavía, ¿ya? Y eso. ¿Están con mucha cosa o no, en general, la semana? ¿Están para un control o no? ¿O lo dejamos para otra semana? La idea es que no se acumulen cosas y no que no estemos a fin de año apurando cosas, ¿ya? ¿No? Tienen que elegir esta semana o la próxima. La próxima no, profe. ¿La próxima? Ya. Ya, dejémoslo para el otro martes entonces. ¿Les parece? Ya, pues, ¿alguna pregunta más? Catalina pregunta de qué sería la prueba. Bueno, de Python. ¿Ya? No, pero ya viene con ciclos, viene con if, con listas y qué sé yo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Profesor, y sería durante la clase o como la anterior? No sé qué les pareció el anterior. ¿Les gustó el formato o lo hacemos de una hora nomás? Eh, no me incomodó el formato de un día para otro, que el resto no se entere, los otros profes, pero en el fondo no me incomodó. Lo que sí detectamos algunas copias que tenemos que sancionar con el ayudante. ¿Ya? En el fondo, a ver, es bueno que haya más tiempo, yo lo encuentro sano, pero, pero el abuso tampoco corresponde, no sé si se entiende. ¿Ya? Como que... eh, ¿ya? En el fondo, podemos tener pruebas un poco más, con más horas y todo, pero en el fondo las pruebas son individuales y todo eso. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Catalina, una pregunta? Sí, profe. ¿Y hay problemas con los grupos? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Del proyecto me refiero. ¿Por qué grupos con el proyecto? Lo que pasa es que, bueno, personalmente con la gente, las personas que están en el mismo grupo que yo, hay dos de ellos que nunca han estado en clase y que tampoco tienen notas. Entonces no sé qué pasa con ellos. A ver, miremos. No están en los grupos tampoco. Esto está en asistencia. Sería Valladares y ¿cuál era el otro? Tamayo, creo. Sí, Tamayo.
Tamayo. Tamayo igual está yendo. O sea, vino al principio. Ah, no, sí, sí. Sí, ¿no? Sí está viniendo. Sí, Valladares no. Valladares. Dos más Valladares. abajo. Sí, Valladares no está. Vean cómo andan con Tamayo. Profe, lo mismo nos pasó a nosotros con Rojas. ¿Ya? Pero están con uno menos. Claro. ¿Ya? ¿Y quién tiene a Núñez? ¿Qué grupo tiene Núñez? Grupo proyecto. Los del grupo 2. Yo trataría de dejar los grupos como están, porque yo no sé si hay otro grupo que esté dispuesto a soltar gente. ¿Ya? Romina, ¿cuáles no han venido? En el grupo 2. Asistencia. En el grupo 2. Núñez. ¿Cuáles son? Aravena y Núñez. Aravena y Núñez. Ya claro, Romina, ese grupo efectivamente está un poco más débil. ¿Ya? A ver, hagamos una cosa concreta. Todos los que tengan problemas, todos estos problemas mándenlos por mail y yo aplico la salomónica y muevo los grupos. ¿Les parece? Y al grupo que pierda integrantes, mala suerte. ¿Les parece o no? También lo voy a hacer por azar y toda la historia. ¿Ya? O la otra posibilidad es que saque a esos tres y haga el azar de nuevo. Y todos les toca el grupo distinto. ¿O no? ¿Hacemos azar de nuevo o no? Para que sea justo. ¿Más salomónico? ¿Lo hacemos de nuevo? Ya. El grupo ese ya no estaba uniendo ya. Yo estaba haciendo grupo de WhatsApp ya. No, sí me imagino. ¿Pero aplicamos criterios para todos o no? ¿Sí? Sí, mejor, profe. Ya, pues, a los que ya se están armando, disculpas, pero va a ser De- mejor para todos, yo creo. Dele nomás. Y ahí se fueron. Entonces, los que están con problemas son... lo voy a dejar marcado. Era Aravena, Aravena, Núñez Núñez y Valladares. y Valladares. Y Entonces, Ah, Rojas. Rojas. ¿ah? Rojas, Y Krishna. Rojas. Espera. Valladares y un Rojas. O sea, hay 4, perfecto. Entonces, grupo, proyecto, Rojas. Ahí, ya. Entonces, vámonos al azar de nuevo y hagamos grupos de 5. Voy a decir igual a eso, igual a eso más 1. Igual a esto más 1. Madre, peleo con esta planilla, ya. O sea, hay que llegar hasta el 26. ¿Cómo tan mal?
igual al K2 más 1. Profe, ¿no serían 27 si somos 31 y faltan 4? No, la primera fila es el título, o sea, son 30, y si faltan 4, Somos 30. sí, son 30. 4 menos. Voy a tener, el grupo 5 va a tener 6 miembros, ¿ya? Son todos de 5 menos el grupo 6, ¿ya? O de hecho, da lo mismo, si al final vamos a hacer el otro azar igual. Igual aleatorio entre 1000 y 2000. Tengo eso, ¿ya? Entonces voy a congelar las fórmulas de todo esto ahora. Control copy, pegado especial, valores. Entonces ya no hay fórmulas, ya no cambia, y están al azar. Y ahora tomo todo, datos, ordenar intervalo. ¿Se cambió algo al lado, no? Aravena Cataldo Núñez. ¿Está bien ordenado, no? Sí. Sí. Datos, ordenar intervalo. No, voy por otro lado. Soy tan feliz en Excel y peleo tanto acá. Datos, ordenar intervalo. Ya, ahí está ordenado. Y entonces vamos a dejar esto parte acá. Y esto se desplaza. Estoy haciendo el insert para que queden todos como ahí. Este se va. Estoy desplazando los que están fuera. Estos dos de acá. Ahí. Y eso solo grupos. Este de acá. Vamos a mover para acá. Y eso solo grupos. Profe, Debe. abajo le faltó mover uno, parece, porque queda uno que sí ha ido a clase, ¿o no? El Maximiliano Vargas lo dejó fuera. Ah, era ese. Ahí están los que no han venido sin grupo. ¿Estamos, no? Y esto de acá. Eliminar. Esos son los grupos asignados según. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya pues, con eso entonces. Próximo martes, no mañana, próximo martes, control. ¿Ya? Ya pues, quedemos hasta acá. Chao, profe. Que estén muy bien.